Listo, estamos en vivo nuevamente acá con estas transmisiones en vivo, estos lives que estamos haciendo desde la cuenta de @platablanca y que seguramente ustedes en algún momento nos estarán viendo por YouTube, por Facebook y todas las redes sociales de Plata Blanca. Tendremos unos invitados bien especiales, ellos son del FIC, de la Universidad de los Andes, el FIC, Finance and Investments, Finanzas e Inversiones de la Universidad de los Andes. Bueno, les cuento qué es Plata Blanca. Plata Blanca son finanzas de manera clara y sencilla. Hacemos tres cosas, hacemos contenidos de educación financiera, también damos cursos de finanzas personales, inversiones personales y economía global. Y lo tercero que hacemos es que brindamos consultorías, tanto de finanzas personales como para pymes. Entonces, bienvenidos a este espacio, bienvenidos a esta nueva transmisión que hacemos todos los viernes al mediodía, como les digo, desde la cuenta de @platablanca. Y nada, vamos a comenzar a responder esas preguntas tan básicas, las preguntas más básicas que nos hacemos con respecto a las finanzas personales, en este caso las inversiones. Así que vamos a responder en conjunto con Jaime Varela, vamos a responder cuáles son los primeros pasos para invertir en diferentes opciones de inversión. Vamos a ver, entonces le voy a dar paso a Jaime Varela. No sé si estás por acá, Jaime, para darte paso desde la cuenta de FIC, Finanzas e Inversiones, el Club de Finanzas e Inversiones de la Universidad de los Andes. Entonces, dale a ver si estás por acá, Jaime, y vamos a comenzar. Nos pueden, obviamente, ir dejando las preguntas por acá en esta transmisión en vivo. Bueno, aprovecho que Jaime no se ha conectado y voy a hacer la cuña acerca de los próximos cursos que vamos a tener en septiembre. Curso de finanzas personales nuevamente y el curso de inversiones personales. Todos los interesados pueden entrar a platablanca.com y preguntarnos, dejarnos su correo y nos pueden dejar su número, los llamamos y hablamos por WhatsApp y les contamos bien en qué consisten estos cursos que vamos a tener durante el mes de septiembre. Listo, ya veo por acá que @FICUniandes ya está conectado, o sea que Jaime Varela, ya nos vamos a conectar acá con Jaime para las preguntas más básicas que uno se hace acerca de las finanzas, de cómo manejar bien su bolsillo y administrar su patrimonio familiar, su patrimonio personal. Listo, Jaime, estamos en vivo. ¿Qué más, Juan? ¿Cómo vas? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Hola a todos, ¿cómo están? Por Muchas fin. gracias por la invitación y por No, unirnos, a, por fin. a ti Jaime, muchas gracias por aceptar la invitación, a todos ustedes allá en el FIC Uniandes, el Club de Finanzas e Inversiones de la Universidad de los Andes. Ya de pronto habíamos tenido alguna conversación o alguna interacción a través de Twitter, pero ya por lo menos por fin nos conocemos por acá. Jaime, entonces Así bienvenido y es. muchas gracias por hablar en Plata Blanca. Gracias a ti, Juan. Qué bueno tener estos espacios muy importantes Sí, en la señor. coyuntura que estamos viviendo, justamente. De educación financiera. Mucha gente en medio de esta pandemia comienza como a entrar en un existencialismo o a reevaluarse o al cliché que dicen ya de reinventarse y dentro de esos temas está el tema de las finanzas. La gente empieza a preguntarse o bueno, durante todo este año se ha preguntado es cuál es su relación con el dinero, cómo puede manejar mejor el dinero, cómo lo puede invertir, cómo lo puede ahorrar. Entonces te voy a dar paso para que respondamos esa primera pregunta. ¿Cuáles son los primeros pasos que debe tener en cuenta cualquier persona, cualquier mortal? Dígase que no sea un hedge Ujú. fund manager, o sea, que no sea una persona súper tesa en temas de inversiones, digo cualquier persona. ¿Qué debe tener en cuenta para empezar a invertir, Jaime? Listo. Bueno, en principio, saber muy bien cómo me estoy informando. Va a sonar muy cliché y yo sé que es la típica cosa que dicen todo el Sí, tiempo, pero primero uno debe educarse e informarse antes de invertir. Warren exacto. Buffett muy bien tiene la frase de que él no invierte en ningún negocio que no entiende a Ujú. cabalidad. Y ahí quiero hacer la advertencia a todos que si alguien no conoce ningún término de los que estamos hablando acá, pues pregunte.
pero Sí. asimismo es una señal de que todavía uno no está preparado para poner en riesgo su capital. Es muy Me- importante conocer todos los términos, todo el vocabulario, porque así se define la lógica de las inversiones y así también pues uno evita caer en estafas o hacerle caso a otras personas que de pronto no tienen las mejores intenciones o de pronto por desconocimiento hacen que uno pierda el capital invertido. Jaime, ahí nos pones en un dilema porque podríamos decir que hay personas que si bien tienen sus ahorros, tienen algún dinero que quisieran invertir, pues digamos que bien sea porque no están muy interesados en conocer a fondo todos los temas de finanzas o porque no tienen mucho tiempo para estar, por ejemplo, leyendo noticias constantemente, pero si quieren como entrar o tratar de optimizar este dinero en el mercado. Digamos que ahí lo dices muy bien y es obviamente conocer el perfil de riesgo o conocer a cuál es el negocio que se está metiendo. Y podríamos partir de eso, digamos que no todas las inversiones son para todo el mundo. Por ejemplo, las inversiones en la bolsa no son para todo el mundo, porque de entrada le dicen a uno que las acciones de la bolsa es para un perfil de riesgo alto. ¿Qué tal si hablamos un poco acerca de esos perfiles para que la gente pueda entender bien hasta dónde debería llegar, hasta dónde está dispuesto de pronto a ganar y de pronto a perder un poco, y cómo podría manejar y optimizar de la mejor manera ese dinero que De tiene una, cada uno? de una, Juan. Antes, haciendo el paréntesis, me toca hacer el disclaimer Sí, que pues en este live yo estoy hablando a nombre propio, no estoy representando a toda la organización del Finance and Investment Club de la Universidad de los Andes ni a la Universidad de los Andes. muy bien. Este live, todo lo que yo hable no debe ser tomado como recomendación de inversión. En ningún momento estoy asesorando financieramente. Yo no tengo el certificado de la AMB ni mucho menos. Todo esto debe ser educación financiera y pues todas las personas que lo estén oyendo y ojalá sean muchas más que esperamos que lo oigan deben tomar esta información como y darle su uso correcto y pues cada uno tiene responsabilidad del uso que se le dé. Bueno, hablemos del tema de los perfiles de riesgo. Yo acá tengo la listilla que me enviaste de preguntas y en Sí, el perfil de riesgo es muy importante definirlo en principio. Claramente si uno se mete en Google cómo definir mi perfil de riesgo, le sale pues Tiva, Wallet y todos tienen ya sus mecanismos para uno responder un par de preguntas y te tiran a ti el perfil de riesgo. Y la gran mayoría se basan en la edad que tú tienes y en la proveniencia de esos recursos. Entonces, en principio, ¿en qué momento de la vida estás tú? No necesariamente en un número, sino en qué momento de la vida estás tú. ¿Estás construyendo un capital para pensando ya en la jubilación? ¿Estás pensando en tener una familia ahora? ¿O simplemente quieres aventurarte? Que quizás es el momento en el que tú y yo estamos de empezar a aventurarnos, a buscar riesgo, a buscar buenas inversiones sí. que nos den un retorno bueno y pues igual obviamente estar pendientes de, bueno, al tanto de cuál es el riesgo en que estamos asumiendo. Listo, También súper bien. otra pregunta que te debes hacer es, ¿estás dispuesto a perder el capital que estás invirtiendo completamente? Eso es una buena pregunta porque hay gente que tiene los ahorros de toda una vida y dice, oiga, no estoy dispuesto porque es que con ese ahorro me voy a jubilar, me voy a pensionar cuando ya no pueda trabajar. Hay gente que le llega una herencia y dice, bueno, no la esperaba, la quiero invertir y si la pierdo pues va a doler mucho, pero no depende ni pensión de eso, ni vida de eso. Y hay otros que ahorramos algo en nuestra universidad y estamos empezando y decimos, hágale, vamos a ver qué pasa y si la pierdo voy a aprender, pero ojo, ojo, no hay que romantizar las pérdidas. No hay que romantizar eso que vemos en Netflix de el que, ¿cómo es que dicen? El que nada arriesga, nada gana. O Ujú. los que ponen en frases, pilas. Esa es una gran mentira, en verdad. El riesgo es algo real. La gente pierde plata día a día. El mercado Sí, de capitales es el simple flujo de los que pierden contra los que ganan. El mercado de capitales es algo de suma cero. sí, es como el tema Entonces, de los emprendimientos
que digamos que hay una ola de emprendimientos o de personas que empiezan a crear empresas ya sabiendo que van a fracasar o tirando a fracasar y no necesariamente tiene que irse a ese extremo de que uno se va a meter a perder dinero, no, es un posible escenario, digamos que de acuerdo a cómo yo administre ese riesgo y cómo yo administre, en el caso del emprendimiento, pues administre mi negocio, en el caso de las inversiones, administre el portafolio, pues voy a tener menos probabilidad de perderlo, no necesariamente todo, o sea, de tener como unas escalas de riesgo, decir hasta dónde estoy dispuesto a perder, cuánto porcentaje estoy dispuesto a perder y aplicar las estrategias y todos estos administración de riesgo, así se llama, para no necesariamente estar como en una apuesta de que o gano todo o lo pierdo todo, no. Ahí está Exacto, entonces es casino. esa herramienta, que eso va a partir, bien sea o de la educación financiera o si me alío, si hago una alianza con un experto en finanzas. Eso es lo que decía Damodaran hace poco, de pronto Ujú. para los que no conocen, Damodaran es un profesor de origen indio, es profesor de la Universidad de Nueva York y los que hemos estudiado algo con finanzas en algún momento, sobre todo en la clase de finanzas corporativas, vemos que el hombre es un referente. Y lo menciono es porque hace poco dio una conferencia para el grupo Argos sobre el tema financiero, sobre se llamaba Back to to Basics. basics, Eso, sí, seguramente lo en tiempos viste. de crisis. Sí, y el Nosotros hombre, lo tuvimos, ah, qué que bien. el Club de Inversiones del CESA tuvo esa conferencia unas semanas antes de darla con el grupo Argos. Y claro, él defiende la teoría, no la teoría, la realidad de que en tiempos de crisis la gente dice, no, todo cambió, todo cambió. Hay Sí, que redefinirnos cuando él dice no, hay que volver a lo básico, hay que claro. a los Y, métodos clásicos de valoración. y dentro de esa conferencia lo que decía era, pues, digamos que mostraba algo interesante que eran los tipos de inversionistas que uno puede ser. Uno puede ser o un inversionista activo o un inversionista pasivo. Entonces, Ujú. si alguien de pronto, como decíamos al inicio, no tiene el background financiero o no ha tenido esa educación financiera, pues no quiere decir que no pueda invertir. Digamos que lo puede hacer a través de instrumentos en los que no corra tanto riesgo, como por ejemplo las famosas FICs, los fondos de inversión colectiva, que a propósito ustedes tienen el nombre FIC. Entonces, Finance and Sí. Investment y FIC, fondos de inversión colectiva, es porque hay gestores y hay personas, sí, certificadas por la AMB, personas con mucha experiencia, que pueden administrar los recursos por uno. En ese caso, para terminar como la idea de Damodaran, sería el inversionista pasivo, un inversionista que no es profesional, que no se va a poner todos los días a ver noticias, que no se va a poner a hacer trading, no se va a poner a hacer análisis Ujú. técnico, ni nada de, digamos, de estas herramientas que se puede tener a la hora de invertir, pero si quiere optimizar de alguna manera su retorno. Sí, quiera optimizar de alguna manera sus ahorros. Hay algo interesante, Jaime, y es algo que mucha gente se pregunta sobre el tema de las estafas. Nosotros en @platablanca hemos estado haciendo algunas entregas de Evite las estafas. Ahí pueden mirar en el perfil de @platablanca. El día de hoy, viernes 28 de agosto, hicimos la última entrega, tampoco pues para cansarlos con el mismo tema, pero por lo menos recogimos lo más importante que se debe tener el tema de las estafas. Y nosotros también como consultores de finanzas personales en Plata Blanca, pues nos llegan muchas personas que dicen, ve, me están ofreciendo el 300%, pues maravilloso. Vamos a hablar un poquito de esas estafas, Jaime, porque una de las cosas que poníamos en estos posts es que de pronto unas rentabilidades de alguna manera se pudiera conseguir. mm, o sea, las bolsas en Estados Unidos de marzo a agosto se han recuperado 50%, la bolsa de Argentina, pues los índices, hablo de los índices, que es una muestra de cómo se comportan en general las acciones, depende de su composición, en fin. Pero la bolsa de Argentina se ha recuperado 100%, la bolsa de Colombia no se ha recuperado tanto, pero Lo cual es una oportunidad enorme. es claro, a largo plazo, con un potencial de valorización impresionante. Pero a lo que voy es que de pronto rentabilidades sí se pueden conseguir, pero cuando uno está o le están ofreciendo una estafa, una de las cosas importantes para reconocer es que que le ofrece una rentabilidad, primero se la ofrecen asegurada, entonces ya
de entrada ya Ya, grave. de Claro, primerazo. le dicen, sí o sí, te voy a dar 300. No, no, ya, ya, ya. O sea, por ese lado no fue. Y lo otro es que no muestran los riesgos. Pues al decir que hay una tasa asegurada, pues no dicen cuáles son los riesgos asociados que hay a una inversión, que es lo que se debe tener en un proceso de una asesoría de inversión, que uno debe tener a la hora de invertir en un FIC, que estos certificados en la AMB deben explicarle a uno los posibles beneficios, hasta dónde pudiera yo ganar, más o menos pues con probabilidades y todos esos estudios, pero también cuánto pudiera perder. Totalmente. Es lo que les decía al inicio, háganos caso, pero nosotros no somos asesores, o no sé tú, si tienes la certificación AMB, pero yo al menos no tengo la certificación AMB, yo no les voy a decir cómo se van a hacer ricos, nadie les va a decir cómo se van a hacer ricos. Si existiese, acá teníamos una pregunta, si cuál es la mejor opción para invertir, es que no existe mejor opción para invertir. Acá hay que pensar primero, cuando a ti te están ofreciendo una inversión, uno, ¿por qué te la están ofreciendo? Sí, ¿Cómo es el flujo de valor en esa transacción realmente? Es lo que yo tengo acá. Bueno, ¿cuáles son esos pues, tres signos de alerta de una estafa? Es a ver, quién lo ofrece, quién ofrece la transacción, quién ofrece esa inversión. Acá sí que hay que analizar muy bien ese actor, si es un banco, si es una empresa o si es una persona natural y bajo qué nombres la está ofreciendo esa inversión. uh-huh. Y cómo la ofrece. Hay que tener especial atención a los detalles, el diablo está en los detalles. Hay que definir si el lenguaje que está utilizando es un lenguaje profesional o está hablando cháchara, no sabe lo que habla. La presentación. Odio Sí, ser tan sesgado en este tema, pero te lo digo por experiencia sí, y por experiencias anteriores en la familia, etcétera. Hemos visto cómo la presentación importa tanto. uh-huh. Muy diferente que a ti te llegue un tipo o una mujer muy seria a decirte, oye, invirtamos en este portafolio, tengo este brochure, no sé qué, a que te llegue un man que uno dice, pero este man que está hablando con esas Uh-huh. rentabilidades. Entonces, Sí, hay que ser bien sesgado. Total, hay que aplicar el prejuicio ajá. al momento de invertir. Eso sí, Entonces, a ver, total. ¿quién la ofrece? ¿Quién la ofrece? ¿Cuáles más serían los El segundo pasos o punto, los signos de alerta que... el segundo signo es que el actor que te lo está ofreciendo la inversión está en incapacidad de reconocer los riesgos definidos. Eso. Cuando tú le preguntes a la persona, bueno, ¿y cuál es el beta de la inversión? Y que así, no sepa qué es un beta, hombre, ¿de qué estamos hablando? Uh-huh. ¿Cuál es la TIR? Muy sencillo, ¿cuál es la TIR? Y no tenga claridad o te diga como, no, 3000% algo así, porque lo sacó en un Excel a primerazo en la calculadora del celular, es otro signo de alerta. Es algo que no está bien definido. Tiene que haber construido un modelo financiero serio, Ok. con todos esos pues, indicadores. Es decir, la Y entidad que le ofrece a uno, o sea, saber quién es el que se le está ofreciendo la posibilidad de inversión, pero también cómo se la está ofreciendo y qué tanto conocimiento y qué exacto, tanta neutralidad, que a veces eso es lo difícil cuando uno va a asesorarse acerca de un producto, pero los claro. hay entidades muy serias que lo hacen, es, digamos que sin el afán de simplemente vender y ganarse una comisión, pues poner sobre la mesa los riesgos y las ventajas que pudiera tener, ¿cierto? Eso hace parte de esa seriedad de la persona o digamos del asesor financiero. Claro, si tú vas a ser un inversor pasivo o un inversor activo, a ti lo primero que te van a decir es, bueno, te recibo el dinero, te lo voy a administrar. Uno, tiene cómo te lo estás recibiendo, como captación, como inversión, bajo qué vehículo de inversión. Existe un contrato de participación, un contrato de etcétera. ¿Qué documentos legales soportan esa inversión? No existe tal cosa como un acuerdo por WhatsApp y que yo te voy a mandar la plata por transferencia y tú me respondes con la rentabilidad. No. Ujú. Tiene que haber documentos firmados. Ahí sí, hacerle caso a los abuelos, que lo que no está escrito se lo lleva el viento. Sí. Tercer signo de alerta es lo que tú bien dijiste. De una vez que te Ujú. prometen un retorno seguro,
Cuando te prometen ya una Listo. rentabilidad, a menos de que estés comprando un bono soberano, eso no Un existe. CDT. Un CDT, claro, porque son bancos que te están ofreciendo ya soportes de rentabilidad Ujú. que son muy bajos, pero cuando te ofrecen rentabilidades que están por encima de la tasa de usura, ojo, cuando te ofrecen más del 30% efectivo anual, es porque es una inversión de riesgo, Ujú. duro, duro, duro de riesgo. Sí. Para ponerles un caso, los fondos inmobiliarios están rentando un 7 al 15% efectivo anual. O sea, como tienen que pensar muy bien y tener benchmarks, como llaman, ¿no? Ujú. ¿Cuánto está rentando los fondos inmobiliarios? ¿Cuánto están rentando los fix? ¿Cuánto está rentando el dólar incluso frente al peso? Ujú. Y en eso basar la inversión. Incluso el dólar juega un papel muy importante cuando vemos que en los últimos 10 años se ha valorizado un 7% anualmente en promedio. Entonces, tu inversión está en dólares o en pesos. Y eso que, Ok. ¿cómo entra dentro de la valoración? Ahí es muy importante lo que tú dices, Jaime. Definitivamente es conocer, o sea, para evitar temas de estafas y para tomar una buena decisión de inversión, que no hemos hablado de un producto en específico y tampoco hemos hablado como de hemos mencionado algo de las opciones por ahí, pues de las opciones de inversión. A lo que hoy es que ese instrumento súper importante para evitar estafas y para saber bien en qué va a invertir son las tasas de interés, y tú bien lo mencionas, ya dijiste de pronto los rates o los real estates, investment trust, los FIC inmobiliarios. Eh, pero la tasa, digamos que la tasa básica en la que uno debería basarse es esa del CDT, que se conoce en Colombia como la DTF, la del depósito a término fijo, que va cambiando de acuerdo a las condiciones económicas del país. En este caso, ahorita lo Exacto. revisé y estaba en 2,7%. La ETF la calcula la Superintendencia Financiera de Colombia y hace simplemente el promedio de a cómo están rentando los CDTs en las principales entidades financieras del país. Entonces, uno sabe que mínimamente una inversión debería ser esa DTF, que es la que me ofrece un CDT con riesgo cero. Lo mínimo debería ser ese 2,7, en este caso, hablando de agosto del 2020. Y de ahí para arriba va a depender de la relación con riesgo o la relación de qué tan Exacto. riesgosa sea esta inversión. Entonces ya va a depender de qué instrumento de inversión sea. No solamente hay inversiones en la bolsa, no solamente hay inversiones a través de FIX, también hay inversiones a través, bien sea de fondos alternativos o inversiones alternativas, como en el caso de Colombia que se encuentra Mesfix, que es Ujú. esta plataforma colaborativa que permite a los pequeños inversionistas poder hacer inversiones en lo que se llama factoring, que ahí hay tasas del 10, del 12%. También está Ascenso, que es una plataforma también colaborativa, lo que se conoce como el crowdlending, que permite también unas personas como nosotros poder invertir desde 200.000 pesos en empresas. Es como prestarle a las empresas. Entonces las empresas se ahorran una parte del interés en vez de ir a un banco a que le cobre a la tasa de usura. Sí, que le cobren a la tasa de usura o de a la tasa de microcrédito. Lo que hace es financiarse a una menor tasa, pero siendo atractivo para los inversionistas. Entonces, también sería mirar, después de mirar ese perfil de riesgo, ahorita les hablo un poco de la posición financiera que se debe tener en cuenta, porque digamos que no todo el mundo debería invertir. Primero uno debería chulear el tema de las deudas, primero uno debería controlarse con los gastos y ahí sí hacer una planeación financiera, empezándose a preguntar cuál es el perfil de riesgo, cuáles son las entidades y cuáles son los instrumentos que me ofrecen. Y como les digo, no solamente en el sector financiero o en la bolsa como tal, sino que hay otras alternativas también confiables con mucho más riesgos que un CDT, pero eso hace parte pues de todo este proceso de la educación financiera. Entonces las tasas de interés, muy importante ahí, Jaime, que lo dijiste, mínimo, pues mínimo para hacer
inversión aceptable debería ser la ETF. ¿Cuánta tasa más para arriba le están ofreciendo? Le están ofreciendo un 300%, le están ofreciendo un 50% efectivo anual. Si lo están ofreciendo garantizado o se lo están ofreciendo con los riesgos que esto conlleva de no invertir en un CDT. Se lo están ofreciendo bajo perspectivas Con probabilidades. conservadoras, con probabilidades, etcétera. Entonces, Bien. eso es lo que hay que ver. Sí, No existe tal cosa como un mínimo de rentabilidad. Si sí, es una la inversión de riesgo, ETF el mínimo es para perder los todo. CDTs. O sea, y la Aunque, ETF, si es una inversión, sí, pues ya fija. sí, Claro. aunque de pronto para que la gente no quede tan asustada, que los sistemas de administración del riesgo pues permiten simplemente, Claro. si está operando en bolsa, pone un stop loss y dice, no, pues yo máximo voy a perder Exacto. esto y yo no voy a perder todo mi capital. Digamos que eso es lo que permite hacer Exacto. una inversión real versus una apuesta en un casino que es, güey, madre, vamos a Exacto. ver si me sale y si no pierdo No, la todo. apuesta es montar un negocio. Voy a invertir toda esta plata, no sé, en un cultivo de aguacates y claro, hay unos riesgos. Puede haber Claro, un invierno bien berraco y se pierde todo. Digamos que sí, no, tampoco hay que mirar que únicamente se debe invertir en bolsa. Como les digo, bolsa es irse a nadar con tiburones. Los corporativos tienen información de sobra que te van a decir a ti cuánto capital tienes en tu cartera, cuáles son tus stops, y ellos, sí. se los juro, ellos van modificando a través de volúmenes, de los volúmenes tan grandes que manejan, llegan a impactar el mercado y te pueden estopear así. Entonces, en verdad, no Ese efecto. romanticen tanto, no es romantizar tanto la inversión de que voy a volver rico en la bolsa, como que la gente se Sí, vuelve rica es en negocios reales, eh, ok. como fundando empresas y en la bolsa, claro, la bolsa es un mecanismo de liquidez enorme. Sí, sabes que Damodaran, este profesor de Nueva York que hablábamos ahora en la conferencia, decía que este año es un año en particular, era porque los inversionistas activos le estaban ganando a los pasivos. Entonces vamos a volver a hacer una diferenciación entre los pasivos. Los pasivos Ujú. simplemente son personas que llevan su dinero a que algún administrador de riquezas se lo administre, alguna fiduciaria, alguna sociedad comisionista de bolsa. Estos son los pasivos, normalmente también conocidos como los hedge funds a nivel internacional, que son gente súper experta que maneja unos grandes volúmenes de inversión y pues con toda esta experiencia normalmente saben cómo sacar más rentabilidades versus el inversionista activo, que puede ser un inversionista retail, o sea, el inversionista al por menor. Si usted tiene 1 millón, 2 millones, usted tiene un patrimonio pequeño y está invirtiendo activamente en la bolsa. Entonces, Damodaran decía que los pasivos tradicionalmente han tenido mucha más rentabilidad que los activos y que este año ha sido bien especial. Ha sido bien especial y seguramente es por el fenómeno que causó la aplicación Robinhood en Estados Unidos, que hay algo bien interesante, que estaban diciendo que que muchos apostadores deportivos, apostadores, no inversionistas, no apostadores, como no hubo eventos deportivos durante tantos meses desde marzo, entonces como querían apostar, simplemente lo que hicieron fue abrir una cuenta en Robinhood en Estados Unidos y empezar a apostarle a la bolsa, es Se así, metieron con apuesta. en ¿Ah? Wall Street Bets, el tema Y que hubo pues, en Reddit. Mm. ¿cómo Sigue, dices? sigue, sigue. ¿No supiste del tema de Wall Street No, Bets? Es no, ¿qué una fue? página que pusieron en Reddit donde en verdad pelados decían como, no sé, tengo $100.000 y los voy a meter todos en una acción. Fue más. Sí, además metían Y en toda crisis los americanos o los norteamericanos meten las ayudas del gobierno a la bolsa. Entonces eso también ujú, ha ayudado a que esas personas que entraron en marzo, que entraron a precios muy bajos, pues de alguna manera le hayan pegado o han rentado bien, han hayan rentado bien. tenido mayor rentabilidad que los profesionales, los fondos profesionales. Pero eso tal vez es una historia muy particular y muy extraña. Jaime, ¿qué tal entonces si para esta parte final empezamos a contestar preguntas? Por acá Juan Gómez pregunta, ¿la rentabilidad de un fondo de inversión colectiva entra en la declaración de renta? ¿Existe alguna tabla, porcentajes que aplique dependiendo del rango de rentabilidad obtenida?
Yo creería saber contestarle ahí y es que dependiendo del fondo de inversión, pero sobre todo sobre los dividendos, se hace lo que se conoce como la retención en la fuente y la retención simplemente es un abono que se hace para los que declaran renta. Entonces, de alguna manera sí entra, pero entra con pues si hubo ganancias, entra con un bono positivo, con un dinero que se le va a descontar a la declaración de la renta. Y la cifra exacta, si no me la sé, son como dividendos financieros y normalmente si se maneja creo que es como el 2 el 3% no tengo bien claro acá, es así, no sé si de pronto Jaime tú te la Y que en la sabes. última, sí, y que en la última propuesta tributaria se Sí, está proponiendo duplicar esa tributación. bien. Bueno, por No, acá dice, y, sí, perdón, y claro, no, bueno, para complementar la pregunta, pues hay que sí. tener en cuenta que el fondo de inversión colectiva sí tiene, pues se tiene que tributar normalmente, Ujú. a diferencia quizás de los fondos de pensiones voluntarias. Sin Claro, embargo, total, sí. toca, sí, estos tienen ciertas exenciones tributarias, especialmente si se usa ese capital para adquirir vivienda, Ujú, etcétera. Sin embargo, ahí sí hago la aclaración, hay que tener mucho cuidado con los fees que están cobrando. Tú cuando te ofrecen un sí. fondo de inversión colectiva miras la ficha técnica y ahí miras en qué están invirtiendo. Ellos invierten en ETFs, generalmente invierten en índices, bueno, en otros, como en otras bolsitas, como se puede decir, Ujú, de acciones e industrias. sí. Y tú ves, analizas entonces en internet cuál es el fee de entrada de esa bolsa. Entonces hay unas que son el 5% o incluso haciendo un análisis hace poco en el club vimos Ujú, con Sebastián Torres que por ejemplo un fondo global, me ahorro el nombre del banco, que dice global, ujú. la segunda pues categoría con mayor participación en el portafolio es el Banco de Bogotá. Se me escapó el nombre. No es del Banco de Bogotá, pero Ujú. es un banco que está ofreciendo un, un FIC de acciones global cuando pues ahí le meten a uno pues otras cosas. Entonces estar pendiente de la ficha técnica en que están invirtiendo tu dinero y Total. esos fees que estás pagando. Si los fees que estás pagando son mayores que, que los Que la impuestos, pues rentabilidad. tienes que Ok. mirar, o que la Sí, sí. rentabilidad. Quizás es mejor tú abrir una cuenta, no sé, en TD Ameritrade, en Interactive Brokers y copiar ese mismo portafolio. Ok, Pues, para tener claro ahí, pues los dividendos se le aplica la retención en la fuente. Dependiendo del FIC también podría o no aplicarse el 4 por mil. Y como tú dices, los fee o las comisiones, dependiendo de la comisionista o de la aplicación, ojalá pues la aplicación debería ujú, ser una aplicación regulada para invertir en FIX, dependiendo de esa aplicación o la comisionista, pues van a subir o bajar esos fees, o sea, esas comisiones. Bien, por acá nos hacen más correcto. preguntas, Jaime. Dice, en cuanto a alternativas como el crowdfactoring, bueno, de Daniel Camilo nos hace la pregunta. En cuanto a alternativas como el crowdfactoring de Mesfix, ¿recomienda en este momento realizar inversión de compra de cartera como lo es el factoring? Yo no puedo recomendar inversiones. ¿Qué te digo? Claro, eh, tienes que ver la empresa si está, cómo están los ratios de la empresa. De pronto tú también has visto, Juan, en el Uh grupo -huh. de True Inversionistas en Facebook, que recomienda a Así, los que les claro. interesa también el mundo de las inversiones entrar, Uh -huh. personas como nosotros que les interesa conocer. Sí, Hay varias quejas de personas que han invertido en Netflix y fin, la empresa quebró, se fue y entonces claro. Eh, eh, uh quizás -huh. también hay otros instrumentos como, nuevamente no puedo recomendar inversiones, pero hay otros instrumentos como Agrap, como en Argentina y México hay unos de crowdlending, de ya quizás con más trayectoria o que le prestan a empresas con más historial. Ok, Es cada tarea de cada uno pues mirar sí. realmente cómo está la inversión o si prefieres ver otros vehículos diferentes a ese. Y por mi parte lo que yo puedo decir es que claramente, o sea, con lo que empezamos al inicio, Jaime, lo dijiste tú,
es entender bien en el negocio que se está metiendo. Entonces, pues obviamente entender bien qué es un factoring, cómo funciona una compra de cartera, cuáles son los fees y cuáles son los tipos de empresa a los que se están listando, por decirlo de alguna manera, o los que están disponibles en Mesfix, entender el entorno económico y obviamente se vuelve una inversión más riesgosa, por eso ofrecen una tasa mucho más alta que un DTF, por el tema de crédito, riesgo de crédito, o sea, riesgo de que se le paguen. Estamos hablando de no empresas financieras, sino empresas del sector real, empresas que operan diariamente en la economía. La economía está en una situación muy difícil, entonces obviamente no es lo mismo invertir ahora en Mesfix que lo que hace un año. Hay que conocer pues las ventajas y los riesgos. Ventajas, una tasa mucho más alta que un DTF, riesgos, el riesgo operativo, el riesgo de crédito, de que no le paguen, eso tiene pues unas garantías y unos términos pues legales que vaquean ese tipo de inversiones, pero creo que hasta ahí de pronto pudiéramos decir. Eh, a ver, por acá preguntan, ¿invertir en TIVA es como invertir en un FIC? Nosotros en Plata Blanca trabajamos, hacemos contenidos de educación financiera, entre ellos hemos hecho contenidos para TIVA y de pronto tenemos un conocimiento ahí bien cercano de lo No, que me entró una llamada y ya. Yo ya. pensé que se me había ido el internet, Sí, ya fresco. TIVA permite invertir en FIX y en fondos de pensiones voluntarios. ¿Sí? Ya sacaron la funcionalidad para escoger directamente el FIC porque antes era por metas. Ah, ok. Primero tenía uno que escoger una meta y de acuerdo al perfil de riesgo ya le decían a uno en qué fondo de Como inversión wallet. colectiva invertir. Claro, todas estas aplicaciones utilizan robo-advisors para poderle dar a uno estos consejos, pero ya se puede invertir en TIVA directamente en el FIC. Entonces, sí, TIVA es un intermediario, una comisionista, o bueno, una app que estaba quedada por una comisionista que se llama Credit Corp Capital y que permite invertir tanto en FIX como en FPV. Dice otro por acá, Jaime, ¿cómo ven el despliegue de aplicaciones nacionales en Colombia para expandir los portafolios de inversión? Y preguntan que qué tan rentable es la venta de libranzas. Ahí sí, el de libranzas sí no tengo mucho Sí, conocimiento ahora. no, tampoco. Pero aplicaciones, ¿te refieres a qué se referirá? Aplicaciones, Y seguramente apps, ¿cómo estarán apps como, compuestas como los pues como estas, portafolios? como Tiva, Wallet, ¿Sabes qué, Jaime? Que hace Tree. poco estuve investigando acerca de, no sé cómo se pronuncia dividendo. Dividendo es como una Welltech internacional que Ok. permite invertir en Estados Unidos, pero no tengo mucho conocimiento de qué tan presentes están acá en Colombia. Los veo como muy lejanos. No sé si de pronto tienes conocimiento en eso o la has No, escuchado. no, Ok. no, realmente no lo había escuchado. No, y lo de las apps permiten invertir en FIX que inviertan tanto en Colombia como en el extranjero. Entonces, yo creería que hay muy buena oferta con respecto a la composición de portafolios. Sí, Bueno, ahí, ajá. a ver. Jaime, ¿qué tal entonces si ya damos como los últimos consejos y vamos resumiendo este live entonces para que nos podamos ir a almorzar? Claro que sí. Entonces, bueno, retomando acá, qué pena que Resumamos. estaba cargando, cargando un poco más el Nada, celular ahí en la tranquilo, pared. no te preocupes. Resumamos. ¿Te parece si leemos muy rápidamente las preguntas que se han hecho bueno, que me has hecho sobre los tres consejos a la De hora, por una. ejemplo, de empezar en en el mundo de las inversiones? Tres Ok. consejos para empezar en el mundo de las inversiones. Número uno, como el principio mayor, este no hace parte de los tres, sino que es que el principio mayor es aprender y consultar antes de arriesgarse. Ok. Tener especial atención a cuáles son tus fuentes de información, no necesariamente las noticias, no necesariamente series de Netflix, pueden ser quizás podcasts o libros, ojalá. Listo. Abandonar la idea del que nada arriesga, nada gana. Como bien tú dijiste, hay sistemas de riesgo que hacen que uno no tenga que invertir como si fuese un casino. Ujú. Ahora sí, para hablar de los tres consejos, es Sí. conocer a fondo el flujo de valor en la transacción. Si tú no conoces esa información o si no son capaces de decirte cómo se está así generando
dinero, entonces tú eres el negocio. ¿Cuál es el BPN de la inversión? Hay que Básicamente. conocer, claro. Ujú, Segundo, segundo principio, entender el rango de tiempo de la inversión. ujú, ¿Cuál es el stop? ¿Cuál es el take? Eh, el exit de la inversión. Tú estás dispuesto a entrar y eso define básicamente cuál es el bar pues, en el que estás dispuesto a definir, pues a realizar. El tercer punto es esa exposición al riesgo, básicamente. Existen colaterales o coberturas. ujú. Por ejemplo, si estás invirtiendo en una acción, te estás cubriendo con algún derivado. Tercer signo de alerta de una estafa financiera es quién ofrece y cómo lo ofrece, cuál es el lenguaje y la presentación. En segundo lugar, es hacer las preguntas cascarilludas, de básicamente ver si tienen capacidad de reconocer los riesgos definidos, preguntar por el beta, por la TIR, ese tipo de cosas que se los prometo, un influencer que quizás vende planes de inversión en aplicaciones de celular no tiene conocimiento para responder. Eso ya es una señal de alerta. Pucha. Y me corté, qué Ok, pena de que tenía. pronto, A ver, también me entró una llamada. En tercer también. lugar, la promesa de retornos seguros o rentabilidades por encima de lo que bien tú dijiste, de tasa de usura, etcétera. Ujú, Están llamando. listo. Bueno, ¿cuáles son los instrumentos con los que una persona puede empezar a invertir? Hay que definirlos en principio entre estos instrumentos activos o pasivos. O bueno, si tú Bien. quieres ser un inversionista activo o pasivo, básicamente si tú vas a administrar el capital o te lo van a administrar a ti. Esa decisión la tomas con base en el tiempo que tienes disponible tú para pues, estar pendiente de eso, Ujú, en los conocimientos previos que tienes y pues obviamente en el perfil de riesgo. El perfil de riesgo afecta finalmente todo, todas las decisiones. total. Hay carteras colectivas, CDTs, que es como la más segura, eh, o puedes buscar otros fondos que tengan, no sé, un VAR o un retorno ajustado a tu horizonte de tiempo. Por ejemplo, hay otras opciones, montar un negocio propio, comprar inventarios. Como les digo, en los mercados de capitales es un juego de suma cero y se usan como una herramienta de liquidez, más que todo. Entonces no piensen que con mercado de capitales se van a hacer millonarios. Eso no pasa. Es muy difícil. Uno puede Sí, que no. ahorrar y puede lograr un capital y alcanzar la libertad financiera en unos años si tiene Ujú, una diversificación de portafolio acorde pues a la rentabilidad que esperas. ujú. Bueno, O ¿cómo sea, definir por no fin existe lo. el Sí. perfil de riesgo? Lo que hablamos. ¿Cómo Ujú, definirlo? Tienes que ver el horizonte de tiempo, el momento de la edad en el momento de vida en el que estás, no necesariamente la edad, como que no me gusta pensar que un número o una fecha de nacimiento define tu perfil de riesgo, sí. pero sí tener en cuenta de que uno va a vivir cuando ya no pueda trabajar, cuando sea el momento de jubilarse. ¿Estás dispuesto a perder lo que estás invirtiendo? Eso va conectado con cuál es la fuente de esos recursos. ¿Es una herencia? ¿Es un ahorro de toda la vida? ¿O simplemente va a pasar como en Chile, que dejaron sacar de fondos Chile, de pensiones Chile y Perú. eh, en Chile y Perú y Y la que se gente está, se fue a comprar televisores? y que se está, que se está radicando está en el proceso en el Congreso la ley para poder retirar las pensiones. Grave, Imagínense, grave imagínense. el tema. Esa decisión tan, bueno, Listo. debatible. Sí. Y Bueno, si es un Jaime, buen a mí me momento para gusta, invertir, ¿no? a mí me Pues ya, gustaría, ajá, sí, me gustaría también entonces terminar este live de pronto dando también de pronto, ojalá complementando un poco a lo que tú dices. Yo creo que lo primero para a la hora de empezar a invertir, lo primero es evaluar las finanzas personales. Como decía total. ahora, pues, digamos, tiene deudas. ¿Qué tan endeudado está? ¿Qué esas deudas, qué porcentaje de los ingresos o el pago a las deudas, qué porcentaje de los ingresos representa? Una persona que tenga deudas, pues
de pronto no debería tanto invertir, no debería tanto ahorrar, sino debería es primero pagar esas deudas para ahí sí poder tener un poco más de tranquilidad, porque si tiene deudas y empieza a invertir, pues ya entra con mayor, perdón, entra con mayor estrés financiero y digamos que Exacto, puede digamos, debería estar muy alejado de los riesgos que conllevan el exacto. mercado. Entonces, yo creería que lo primero es tratar de resolver las finanzas personales en cuanto a deudas y en Y cuanto a más si se gasto también. adquirió deuda mala, o sea, más si se adquirió deuda de Total. consumo y no que esté apalancando otro negocio. Exacto, total. Y lo otro es poder tomar el control de los gastos, porque de pronto hay personas que ganan un buen salario, pero así como lo ganan, se lo gastan, entonces les está quedando Ujú. muy poco porcentaje o muy poco dinero para poder ahorrar, para poder invertir. Entonces, vuelve y juega. Si empiezan a invertir, entrarían con un nivel de estrés financiero más alto. Digamos que no les sale la inversión o como decías tú ahora, pierde algo de la inversión pues, y que le toca pagar algo porque como el nivel de liquidez está quedando, o sea, lo que le entra se lo Ujú. gasta, pero si llega un imprevisto, si llega un gasto de más que se tiene que hacer o un gasto que no estuvo planeado, ojalá todos esos gastos estuvieran planeados, pues entonces le toca liquidar esas inversiones, le toca salir de esas inversiones. Y si no es un momento adecuado para salir de esas inversiones, entonces es como coloquialmente dirían, le toca venderlo a precio de huevo o dar la ganga, Ujú. porque este no era el momento para vender esas inversiones, para salir, para liquidarlas, pero le tocó porque no tenía más dinero de otro lado y le toca porque si no, entonces le toca endeudarse y si está ganando un 5 un 10% versus la tasa de usura, pues ahí entra el costo de oportunidad. ¿Cómo voy a dejar una inversión que me da el 5 el 10% y estoy pagando un 28, un 27% de la tasa de usura? Entonces, digamos que la planificación y resolverse la situación de las finanzas personales, pues van a poder determinar que yo tome unas mejores decisiones a la hora de empezar a invertir. Y si estoy empezando ya, si ya estoy definido y resuelto con esto a empezar a invertir, pues entonces ahí sí definir mi perfil de riesgo, conocer todas las opciones que hay para invertir con sus beneficios, con sus ventajas y sus desventajas y sus riesgos y también conocer la oferta, no solo de instrumentos, sino de también con quién es que voy a invertir, con qué entidades que voy a Correcto, invertir. Creo, creo que ese correcto. sería también el resumen por mi lado. Exacto, no, este live no les va a resolver la vida financiera, ¿verdad? Salgan a absorber contenido de buenas fuentes como lo es Plata Blanca y en verdad pues felicitarte Juan por tomarte la tarea y de hacer esta importante labor en Latinoamérica de educación financiera y mejorar nuestra cultura financiera. Necesitamos Qué, más actores así, más actores en esta gran tarea de tratar de cambiar la cultura frente a las finanzas. qué bien, Jaime, pues muchas gracias por esos comentarios y agradecerte bastante entonces por dedicarnos este espacio. Un saludo a todos los de FIC Uniandes, el Club de Inversiones y Finanzas de los estudiantes de la Universidad de los Andes. Recuerden que nos pueden seguir en @platablanca. Estamos en la transmisión en vivo. Bueno, ya estamos terminando esta transmisión en vivo a través de la cuenta de @platablanca y @FIC Uniandes, pero recuerden que también nos pueden ver por YouTube, por Facebook, otras Mm. redes sociales que seguramente en algún momento nos estarán viendo. Nada, Jaime, muchísimas gracias por este espacio. A ti. Esperamos a todos los que asistieron poderse llevar algo bien práctico para que lo tengan en cuenta a la hora de invertir, para que no caigan en estafas, para que empiecen a tener una visión más crítica acerca, digamos que esa es la filosofía de nosotros, esa es la razón de ser de Plata Blanca, es poderlos llenar de argumentos que cuando a alguien le venga y le ofrezca un Exacto, 300% y que tiene que dejar 14, 16 meses exacto. la plata acá mientras se le abren o se le pierden con el dinero, pues que no, que ustedes tengan argumentos y sepan identificar una estafa, sepan identificar Hay que una armarse inversión, argumentos. exacto, una inversión acorde a su perfil de riesgo. Jaime y a todos, muchísimas gracias entonces por hablar en Gracias, Plata Juan. Blanca, gracias por asistir a este live. Un saludo pues saludos a todos que nos sigan en las redes. A todos Chao. muchas gracias. Síganos, @FICUNIANDES. Chao, chao. Listo, nos vemos. Gracias.